Señora ministra María Isabel Urrutia, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y un saludo muy especial para la mesa. Gracias. María Isabel, otra vez en el mundo de a pie, ya le puedo volver a decir María Isabel, la acaban de echar por segunda vez, la declararon insubsistente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los contratos que usted siguió firmando a pesar de que le habían pedido la renuncia la semana pasada? No, los contratos que seguí firmando fueron los contratos y fue algo que hablamos porque no hablé con el presidente, sino con Laura Zanabria, y le expliqué que eran unos contratos que venían en curso, porque a mí me habilitaron los recursos el 15 de febrero, pero ya yo ya venía haciendo los estudios de esas prestaciones de servicios que estaban allí. No estaba haciendo nada irregular porque era no dejar el ministerio. Cuando el gobierno está contando que usted se dedicó a firmar contratos en los últimos días, creo que son 250, 260 contratos que usted firmó. Son 260 donde están incluidas las 74 federaciones que tenían que salir a competir, porque yo le di directamente la plata a las federaciones y no lo que hacían anteriormente, que lo pasaban al Comité Olímpico, había que pagar el AIU por eso, y posteriormente se lo pasaban a las federaciones deportivas. Pero son contratos de burocracia, la mayoría de esos son contratos para meter amigos del gobierno al Ministerio de Deporte. Hicimos el estudio previo de los contratistas, no sé de dónde vienen, porque si pueden buscar no vienen de donde Marisabel, fue gente que presentó su hoja de vida, revisamos. Yo le voy a decir que no ha habido malversación de los fondos del ministerio. Cuando yo llegué al ministerio habían contratos de 20, de 15 millones, habían contratos que ganaban más que la ministra, que el ministro de Deportes solo me ganaba 17 millones de pesos y habían contratos por encima. Lo que hice fue hacer una tabla que me facultaba y la empecé en 9 millones de pesos y de ahí hacia abajo que cumplieran los requisitos que María Isabel, estos 260 contratos que usted firmó, ¿esta fue la piñata que le molestó al gobierno, al presidente Petro? Pero los tenía que firmar sencillamente porque el ministerio hoy solamente estaba con 166 funcionarios. Segundo, el sindicato ASME Sindicato mandaron una carta donde decían que la carga laboral era muy dura para ellos y además de 200 a 2.500 que existían, creo que eso era matar un poco la corrupción y eso fue lo que yo hice, que con esa gente alcanzaba yo a trabajar con los 166 y más o menos pero ¿cómo así 74, 100, ¿cómo así que para alcanzaba? que funcionara el ministerio. Sin esos contratos de prestación de servicios, ¿el ministerio no puede funcionar? No, señor, por las cargas laborales que decían los del sindicato y lo hicimos porque anteriormente habían, lo que le estoy diciendo, 2.500 OPS. Isabel, déjeme hacerle una pregunta muy respetuosa. A usted hace 8 días la echaron en vivo y en directo en una alocución, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué no renunció usted un minuto después? Yo renuncié inmediatamente, yo renuncié el día 2 de... ¿Usted presentó carta de renuncia? Sí, señor, con fecha del día 13, sí, señor, para terminar de hacer el trabajo que veníamos haciendo. Y si usted, perdóneme una cosa, si usted renunció la semana pasada, ¿por qué el presidente está diciendo en este momento que la declaró insubsistente? Pero usted renunció, Néstor, con fecha del día 13 de marzo, o sea, usted supuestamente dejaba el cargo el próximo lunes. Sí, señor. Febrero. Pues sí, de febrero, perdón. No, de marzo. El presidente Petro vio tan grave la cosa que le está echando a usted por 5 días. No sé, pero yo no veo la gravedad de lo que está pasando en el ministerio. Lo que hemos hecho es trabajar para que las cosas del ministerio salgan lo mejor posible. ¿Por qué no renunció de manera inmediata? Es decir, ¿por qué
deja más de una semana de tiempo entre el momento en el que el presidente la notifica por televisión y su salida del ministerio. Porque en este momento mientras se pudiera surtir el efecto de que pudiera montar la hoja de vida de la otra ministra y una serie de cosas y la pudieran nombrar, podría haber un traumatismo en las federaciones Pero usted deportivas que acordó, tienen que salir. María Isabel, Yo todo acordé, esto, yo acordé, todo esto me fue parece raro acordado. porque los ministros suelen renunciar con efecto inmediato, Inmediato, es decir, claro. eso no renuncian a partir de dentro de 2 semanas. Si ¿Usted es acordó esa posible, fecha? ¿Usted yo acordó la acordé fecha de esa. retiro con alguien en la casa de Nariño? Sí, señor, con la doctora Laura Sanabria, ella me dijo que sí, que se lo iba a comentar al presidente y yo por eso me fui tranquila esperando y terminando Claro. de hacer el trabajo Laura que iba a hacer. Sarabia, no Sanabria, Sarabia, Sarabia. que es la jefa de gabinete, le dijo a usted, estoy de acuerdo con que usted renuncie desde el 13 de marzo. Sí, señora. Sí, señor, perdón. María Isabel. Y entonces ¿qué? Perdóneme, Ricardo. Sí. ¿Y entonces qué pasó? Pues yo he estado pendiente de qué ha pasado, no me dijeron nada hasta este momento, pero bueno, así es la vida y así es la política. Lo único que sí puedo garantizarle a todos los colombianos es que no me sacaron por corrupción y pueden revisar que tengo mi conciencia tranquila. A propósito de eso, María Isabel, hay denuncias que señalan que más de 40 contratos de esos 260 fueron firmados en horas nocturnas, a medianoche. ¿Eso tiene alguna razón de ser, algún fundamento? Hay 2 temas. Normalmente el SECO funciona 24 horas. Segundo, se puede hacer en cualquier momento del día o de la noche. A veces el SECO en el día se pone un poco pesado y a veces es mejor trabajar de noche para que funcione más fluidamente. Sí. María Isabel, entre todos estos contratos, ¿es cierto que usted despidió a un funcionario que trabajaba desde los Estados Unidos recomendado de un político? Sí, me tocó porque el señor se fue a Estados Unidos buscando un asilo político y el ministerio le seguía pagando. Si usted se va de un país con un asilo político, estaría incluyendo yo en una falta gravísima. Sí, Inmediatamente que me di cuenta, me tocó declarar insubsistente, sí, señor. Sí, un recomendado de qué político. No, yo no, ¿para qué le digo de qué político o algo? Porque él era de carrera, no sé quién lo llevó. Pero cómo que no se puede decir de qué político es? No, porque aquí todo lo que uno dice va en la contra de uno. Si yo he tratado de limpiar el ministerio. Pero era un funcionario que había llegado hace poco al ministerio. No, señor, ya llevaba varios años en el ministerio. ¿Y en qué área trabaja o trabajaba, María Isabel? Pero María Isabel, es en planeación. Es vergonzoso que un señor desde Estados Unidos, asilado en Estados Unidos, si le entiendo bien, se gane un sueldo trabajando a distancia durante años, ¿no? Según le escucho. Sí, señor, ya llevaba casi año y medio, ya iba para 2 años en el exterior. Sí, pero déjeme, yo le hago otra pregunta. ¿Usted despidió a la esposa de algún dirigente deportivo? No se le hizo más contrato porque estaba por un contrato de prestación de servicio. La esposa del presidente del Comité Olímpico, Ciro Solano. La esposa del señor Ciro Solano. ¿Y ¿Quién era? Perdóneme, Felipe, ¿quién es Ciro Solano? ¿Presidente del Comité Olímpico? Sí. Es el presidente del Comité Olímpico colombiano. María Isabel. Sí, señor. ¿Y qué tiene que ver el presidente del Comité Olímpico? Pues no, que me preguntó, la pregunta fue que si algún funcionario del deporte, sí, ahí hay varios, entre esos la esposa del doctor Ciro Solano, pero ellos terminaron contratos el 15 de diciembre. ¿Qué hice yo? Todos los contratos de prestación de servicios, que eran 2.500, que se cumplieron el 31 de diciembre, no los contraté más. Y las, ¿cómo se llama? Ay, se me fue.
donde se triangula la plata para los eventos y todo eso, también lo suspendí y estaba en la organización o reorganización del ministerio como tal. Sí. María Isabel, ¿quién era el recomendado y de quién era un recomendado que tengo entendido, me dicen funcionarios del Ministerio del Deporte, que tenía 48 impedimentos, a quien usted tampoco le quiso renovar? No, él era de los directivos, era Ajá. el doctor, era el director de IBC, el cual yo no era recomendado, yo lo conocí en el ministerio, Sí. Y por haber conocido la dependencia, el doctor Colmenares, yo lo nombré allí en ese cargo para ver si podíamos adelantar y hacer las cosas bien en IBC, que se mejoró, pero teníamos un grave problema con él porque había asesorado federaciones, ligas, y todo un sistema nacional del deporte, y tenía 48 impedimentos, no podía actuar, y por eso él no quiso renunciar y lo declaré insubsistente, y ahí nombré a una joven que sí Pero puede María actuar Isabel, y está actuando. escuchándola me da la impresión de que el Ministerio de Deporte está convertido en un gran fortín político, es decir, allá llegan recomendados y se ha convertido en la caja menor de los politiqueros del gobierno de turno. Pues del gobierno de turno en mi casa todavía no, porque apenas estaba empezando a contratar y se estaba empezando a contratar estudiando las hojas de vida. Pero si a usted la están sacando porque firmó en la última semana 260 contratos, inclusive de este gobierno, ¿o no? Casi algunos que había que dejar para que le pudieran enseñar a los nuevos, y las personas que presentaron sus hojas de vida y cumplían con los requisitos para trabajar en el ministerio. María Isabel, hay un documento que conocimos aquí en Blue Radio que se hizo apenas 48 horas después de la locución del presidente Petro, diciendo que usted salía del gabinete, firmado por una subalterna suya, donde justifica la firma de 30 contratos con el mismo objeto contractual, que era fortalecer las relaciones interinstitucionales e internacionales de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, con diferentes costos, de 14 a 75 millones. ¿Por qué se autoriza la firma de 30 contratos con el mismo objeto por esos valores? No, porque los directores de cada dependencia proponen sus funcionarios, pero ahí no, que sepa, no habían temas de ese valor de 75 millones, y si lo había, era una ampliación a las interventorías, porque por ahí salen las interventorías. María Isabel, se está uniendo a esta transmisión la señal de Caracol Televisión en este momento. Alejandra, buenos días. Es María Isabel Urrutia, ministra de Deporte, a quien el presidente Petro la acaba de declarar insubsistente por actuaciones indelicadas. Quiero hacerle una pregunta final, María Isabel, para que la escuchen los oyentes de Blue Radio, para que la escuchen los televidentes de Caracol. ¿A qué se refiere el presidente Petro cuando dice que la despide a usted, la declara insubsistente por actuaciones indelicadas? ¿Cuál cree usted que fue su actuación indelicada? Limpiar el ministerio y la politiquería, yo pienso que eso fue lo indelicado que yo he hecho como ministra, porque de otra forma, todo lo que hemos hecho, desentrabamos juegos deportivos nacionales, los proyectos que había para municipios muy pobres que no se les había dado, lo hicimos, entregamos los recursos a los alcaldes para que hicieran las obras. Entonces no veo en qué parte yo he actuado indelicadamente. Yo le agradezco infinitamente al presidente que me hubiese dado la oportunidad de ser ministra, pero también, primero, antes de sacar el trino diciendo cosas indelicadas, nunca las tuve ni nunca las pensé hacer, porque la orden de él era Pero usted lograr... no cree, María Isabel, que el tema de los 260 contratos lo leyeron diferente en la Casa de Nariño. ¿Están viendo eso como un acto por lo menos indelicado o de corrupción, contratos que usted firmó en la última semana?
No, pues de todas formas ya esos contratos venían, lo único que hicimos fue darle vía libre y no es más. De todas formas, si para el presidente eso es indelicado, yo pienso que en otros ministerios también seguramente por la premura de que no habíamos podido trabajar y que los sindicalistas estaban preocupando por la situación de la carga laboral solamente para ellos, porque son 166 funcionarios de carrera y los demás, que son 2.500, son de OPS. Entonces, el agilizar no me da para que Sí. eso sea un acto de María Isabel, irresponsabilidad sí. o de... María Isabel, Entonces quiero hacer claridad al pueblo colombiano que no lo he hecho. sí. Sí, No lo lo que hice pasa de es esa que mala fe. por un lado, la verdad, María Isabel, por un lado va su versión y por el otro lado la decisión del gobierno de declararla insubsistente. Hoy, esta mañana, Sí. es la segunda vez que el presidente habla de corrupción y habla de actos indelicados. La última pregunta, Sí, Ricardo. María Isabel, hay una instrucción en términos generales que hace algunos días se cayó en el Consejo de Estado, pero que está vigente para muchos de los entes estatales, y es que la contratación por prestación de servicios tiene que ser en un máximo de 4 meses, en la medida de lo posible. ¿Por qué en esta contratación que usted ha hecho en la última semana ha pedido que los contratos sean por 10 meses? Porque el mismo decreto me faculta que son personas que tengan enfermedades, que tengan discapacidades y una serie de cosas que cumplan con esos requisitos. El resto todos fueron a 4 meses. Porque el mismo embarazadas, las que están en lactancia, a esas personas hay que hacerles contrato, no a 10 meses, sino a un año. María Isabel, en su salida del ministerio, ¿qué cree usted tiene que ver la doctora Dilian Francisca Toro, que es paisana suya y que es presidenta del partido de la U, que es un partido de gobierno? Que creo que ustedes tienen muy mala relación las dos, ¿no? Pues yo no tengo mala relación, lo que pasa es que no coincidimos políticamente porque yo soy de otro bando político que he estado y me han marcado en la izquierda, entonces siempre he estado alejada. De todas formas, en la política nadie se hace responsable de quién es de quién y eso es lo que pasa. Entonces, si yo digo que es de ella, ella dice que no es mío, pero después otros dicen que sí, del otro. Entonces, aquí nadie asume las responsabilidades políticas de de cuáles son sus funcionarios que los tienen trabajando, ¿no? Pero usted, ¿qué es lo que Marisabel, me está diciendo? ¿Que Dilian Francisca tiene cuotas en el Ministerio de Deporte? Tenía cuando yo llegué, tenía, y ¿Y usted fueron se de la los sacó? contratos que a todos, a todos los políticos que tenían allí, casi todos se fueron del ministerio. Yo pienso que esa es la indelicadeza mía, pero le digo al señor presidente que lo admiro, lo respeto y siempre lo he respetado y siempre lo he acompañado, pero que de indelicadeza o corrupción, eso nunca lo encontrará por parte de Marisabel Urrutia, porque tengo un nombre que cuidar y unos colombianos que confían en mí. Sí, Marisabel, en estos días le oí a nuestro compañero, el director de Blog Deportivo de Noticias Caracol Deportes Sports, Javier Hernández, decir que usted se había metido de frente con un contratista, digamos, recomendado o estrella de la Francisca, a quien le declaró la caducidad. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que la pista de atletismo de Cali, que era para el campeonato del mundo, no la terminó el campeonato del mundo y todo el mundo estaba callado. Y como responsabilidad y como ministra tenía que buscar la caducidad de ese contrato, que era un contrato bastante grande. María Isabel, ¿Era un sí. contrato de cuánto? De más de 75.000 millones de pesos. Bueno, bastante grande, Incumplido, ¿no? ¿no? Claro. Inmenso. Incumplido. La última pregunta, Ricardo. Es sobre esa misma línea del tema y el eje político y el vínculo con el ministerio, María Isabel. Por esa misma condición es que el presidente del Comité Olímpico sale a decir que se dañaron las relaciones con María Isabel Urrutia cuando llega al Ministerio del Deporte. Ellos vieron como dañar la relación sencillamente porque
Yo le entregué directamente a todas las federaciones deportivas, que es lo que debiera hacer, y no transversalizar los recursos. Se los entregué a cada una de las federaciones y ellos quedaron contentos y todo eso, pero lo que quedaron sin descontento fue el Comité Olímpico, porque cobraban una IU para administrar eso. Yo no veía necesario que se hiciera cuando esos son recursos que podrían llegar a las federaciones y podrían servir para los deportistas. Es María Isabel Urrutia, esta mañana declarada insubsistente, ahora exministra del Deporte. La acaban de despedir del ministerio. María Isabel, señora ministra, gracias. Lamento mucho en las circunstancias en las que se está yendo. Le agradezco la explicación para los oyentes en Colombia. Muchas gracias, un saludo muy especial y que tengan la tranquilidad de que por parte mía jamás hubo corrupción en el ministerio. Traté de acabarla, pero me equivoqué. Se equivocó, creo que esa será su reflexión. Gracias, María Isabel. Y un saludo a la gente de Caracol Televisión, con quien despegamos esta señal. Nosotros seguimos en YouTube, en Facebook y en la señal de bluradio.com. Blue, la alternativa.